Me encontraba frente al gran espejo, ajustando mi corbata, revisando cada pliegue de mi camisa blanca. Hoy era un día importante, la reunión anual de Benet y Company, el conglomerado vitivinícola e inmobiliario que mi familia había construido a lo largo de 3 generaciones. El aire aquella mañana se sentía distinto, como una brisa fría que se colaba a pesar del sol radiante afuera. Me repetí que seguramente era solo ansiedad infundada. Mi padre, Case Benet, me había pedido que llegara temprano, diciendo que habría un anuncio importante. Supuse que se trataba del plan de expansión al mercado europeo, un proyecto en el que había puesto el alma durante los últimos 2 años, pero, en el fondo, una premonición sin nombre hacía latir mi corazón más rápido de lo normal. La gran sala de juntas de Benet y Company se encontraba en el último piso, con ventanales enormes que ofrecían una vista majestuosa del valle de Napa, donde los viñedos se extendían hasta perderse de vista. La mesa de nogal pulido, las sillas de cuero lujosas y la luz del candelabro de cristal daban al lugar un aire de poder y solemnidad. Entré con una sonrisa, saludando a los accionistas que ya estaban sentados. Respondieron con leves asentimientos, aunque noté algunas miradas evasivas. Algo no encajaba. Saqué mi silla y me senté en mi lugar habitual, justo al lado de mi padre, el mismo sitio que había ocupado durante los últimos 10 años como director de operaciones. Mi padre, Case Benet, entró con su acostumbrada presencia imponente, su cabello plateado perfectamente peinado, su traje azul marino impecable. Detrás de él venía Verónica, mi madrastra, con un vestido rojo vino entallado y una sonrisa tan afilada como calculada. A su lado caminaba Benson, su hijo de un matrimonio anterior, mi hermanastro. Benson siempre conseguía ponerme incómodo, con esa media sonrisa burlona y esa forma de inclinar la cabeza como si desafiara a todos los presentes. «Buenos días a todos», comenzó mi padre con voz firme y resonante, cortando el murmullo de la sala. «Gracias por venir hoy. Este es un día especial, no solo para Benet y Company, sino también para nuestra familia. Especial». La palabra me hizo pensar en grandes victorias, cuando aseguramos aquel contrato con una cadena hotelera de lujo en Nueva York o cuando convencí a un socio italiano de importar nuestros vinos. Había trabajado incansablemente durante 10 años para sacar la empresa del borde de la bancarrota y devolverla a la cima de Napa. Lo miré, esperando que mencionara el proyecto europeo, o quizás que me dedicara una rara palabra de reconocimiento. Pero entonces continuó, y cada frase cayó sobre mí como un golpe inesperado. Hoy quiero anunciar una decisión importante. Después de muchos años de dedicación, he decidido retirarme antes de tiempo. Es momento de que la siguiente generación tome las riendas y aporte una visión moderna a Benet y Company. El silencio llenó la sala. Sentí que el tiempo se detenía. ¿Retiro anticipado? Mi padre tenía apenas 60 años. Seguía lleno de energía y aparecía con frecuencia en portadas de revistas de negocios como un símbolo de resiliencia. Lo observé, buscando alguna señal de que se tratara de una broma, pero sus ojos evitaron los míos y se dirigieron hacia Benson. Y me enorgullece anunciar, continuó con un tono más alto, que Benson, mi hijo, asumirá el cargo de director de operaciones a partir del próximo mes. El mundo pareció derrumbarse bajo mis pies. ¿Benson? Director de operaciones, Benson, que jamás había trabajado un solo día en serio. Benson, que solo sabía gastar dinero en autos de lujo y fiestas interminables. Lo miré. Benson sonreía, una sonrisa satisfecha, como quien sabía desde hace tiempo lo que iba a ocurrir. Verónica fue la primera en aplaudir, sus manos pálidas chocando con un entusiasmo ensayado. Luego se unieron los demás accionistas, aunque en sus rostros se notaba la incomodidad. «Fabián», dijo mi padre, llamándome por mi nombre con una voz más suave, pero llena de tensión. «Pasarás a desempeñar el rol de asesor estratégico para apoyar a Benson durante este periodo de transición». Asesor estratégico, 4 palabras que sonaron como una sentencia. No codirector, no, vicepresidente, solo asesor. Un cargo sin poder ni prestigio. El aire pareció espesarse. Me costaba respirar. Busqué los ojos de mi padre, esperando que dijera algo, cualquier cosa que explicara su decisión. Pero él miró a Benson y le dedicó una sonrisa llena de orgullo. Verónica intervino,
su voz tan suave como el terciopelo y tan cortante como el vidrio. Creo que esta es la decisión correcta para el futuro de Bennett Company. Benson aporta la frescura y flexibilidad que la empresa necesita para llegar más lejos. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero me obligué a mantenerme firme. Todas las miradas se volvieron hacia mí y respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. «Felicidades, Benson», dije mirándolo directo a los ojos. Pero él sabía lo que había en mi mirada, no felicitaciones, sino decepción, el fuego silencioso que ardía en mi pecho. «Gracias, Fabián», respondió con tono condescendiente. «Siempre has sido un gran ejemplo. Espero poder aprender de ti en tu nuevo rol». ¿Nuevo rol? Cada palabra era una puñalada. Quise gritar, golpear la mesa, exigirle a mi padre una explicación. ¿Por qué me traicionaba así? 10 años atrás, en esa misma sala, me había prometido que yo sería su sucesor, el futuro de Bennett Company, pero ahora todo era mentira. ¿Estás seguro de esta decisión, padre?, pregunté con voz baja y temblorosa. Él levantó la vista, pero sus ojos se desviaron, buscando un punto sobre mi hombro. «Fabián, todo esto es por el crecimiento de la empresa y por la familia». «¿Familia?», quise reír, pero la garganta se me cerró. Familia, la que él mencionaba era Verónica y Benson, no yo. «Sí, padre», respondí al fin, con voz plana. «Entiendo». Me giré y salí de la sala. Escuché los murmullos detrás de mí, los susurros de los accionistas, pero nadie se atrevió a decir nada. Todos sabían lo que acababa de pasar. Sabían que me habían despojado de todo. Mi oficina estaba al final del pasillo, ese lugar donde había pasado miles de horas trabajando, soñando. Empujé la puerta y la cerré de un portazo, el escritorio de roble, los estantes llenos de documentos, la placa con mi nombre, Fabián Bennett, director ejecutivo. Todo seguía igual. La tomé entre mis dedos, recorriendo con ellos las letras doradas grabadas. 10 años. 10 años viviendo por ese nombre, por ese legado. Guardé la placa en un cajón. El sonido del metal contra la madera fue seco, como una despedida. Me acerqué a la ventana. El logotipo de Bennett Company brillaba en la fachada, símbolo de éxito, pero ahora solo me producía vacío, una década de esfuerzo y sacrificio, todo reducido a nada en cuestión de minutos. En mi mente, una sola frase se repetía como un lamento imposible de callar. ¿Qué hice mal? No tenía respuesta, pero algo sabía con certeza. Esto no era el final. No para mí. Me dejé caer en la silla, la misma de cuero en la que había pasado incontables noches desde mis primeros días en Napa Valley. A mis 33 años, sentía que ya había vivido toda una vida. 10 años atrás, había tenido que elegir entre dos caminos. Un trabajo bien pagado en una gran corporación en Nueva York o regresar a casa cuando mi padre me pidió ayuda para salvar el negocio familiar que se tambaleaba al borde de la quiebra. Elegí la familia, no por dinero ni fama, sino por honor, el honor del apellido Bennett, el de mi abuelo Noah, quien había plantado las primeras vides en esta tierra. Abrí el cajón del escritorio y saqué una vieja fotografía enmarcada. Era una imagen mía con mi padre, tomada 10 años atrás, justo después de graduarme del MBA. En la foto, él sonreía, con la mano sobre mi hombro y los ojos llenos de orgullo. «Eres el futuro de Bennett Company, Fabián», me había dicho entonces. Le creí. Ahora, al mirar esa imagen, solo veía mi propia ingenuidad. Durante 10 años trabajé jornadas de más de 14 horas, dirigiendo proyectos clave, la construcción de una nueva bodega, la firma de contratos con cadenas hoteleras de renombre. Recordé los meses en que la empresa se hundía en deudas. Viajé entre California y Nueva York, convenciendo inversionistas y bancos de que Bennett Company aún valía la pena, y lo logramos. De una compañía en ruinas la transformé en un símbolo de vino premium en el Valle de Napa. Me levanté y miré por la ventana, hacia los viñedos bañados por la luz del atardecer. Napa Valley. Mi hogar, pero ahora me sentía un extraño en mi propia casa. Mi padre, Case Bennett, me había expulsado del centro de todo. A sus 60 años mantenía la apariencia pulida de un presidente corporativo, pero yo sabía la verdad, no era un líder. Prefería los banquetes regados con vino antes que las reuniones estratégicas, la adulación antes que los resultados. Verónica, en cambio, era otra historia. Había irrumpido en su vida como una tormenta, glamorosa, astuta,
es directora de Relaciones Públicas de una gran marca. A sus 54 años conservaba el encanto de la alta sociedad, pero en sus ojos siempre vi una frialdad inquietante. Nunca me atacó abiertamente, pero supe que había manipulado a mi padre, sembrando en su mente la idea de que yo era demasiado rígido, que me faltaba flexibilidad para liderar. Pensé que, mientras hiciera bien mi trabajo, eso no importaría. Me equivoqué. Y luego estaba Benson, su hijo. Un año menor que yo, pero de un mundo completamente distinto. Creció consentido, rodeado de lujos, presumiendo sin cesar. Su educación fue mediocre y jamás trabajó seriamente hasta que Verónica presionó para que mi padre lo incluyera en la junta directiva. Aún recordaba cómo solía darme palmadas en el hombro, llamándome hermano mayor con una sonrisa amable. Aunque sus ojos delataban envidia, intenté verlo como familia, pero hoy comprendí que él nunca me vio igual. Me senté, con las manos en la cabeza, tratando de ordenar mis pensamientos. 10 años de sacrificio, cumpleaños olvidados, vacaciones canceladas, noches durmiendo sobre el escritorio con una taza de café frío. Había salvado la empresa, la convertí en un imperio. ¿Y qué recibí? Un cargo vacío y la humillación de ver a Benson proclamado heredero. Fabián, dijo, con voz suave pero llena de amor. Ven, hijo mío. Entré en la casa, cerrando la puerta tras de mí. Todo estaba igual que siempre. El olor a madera antigua, un ligero aroma a vino y las fotos familiares alineadas en las paredes me recibieron como un abrazo silencioso. La chimenea chisporroteaba, proyectando su luz sobre su rostro. Noté lo delgada que se había vuelto. Sus pasos eran lentos y cuidadosos, apoyándose en la silla para sostenerse. Mi corazón se apretó. Sabía que había estado frágil durante años, dependiente de su medicación para el corazón. Pero verla así, ahora, me hizo sentir de verdad la fragilidad del tiempo. Aún así, seguía cuidando el pequeño jardín detrás de la casa, y todavía elaboraba su propio vino a mano, lo que llamaba el último alma de Benet y Company. Quise disculparme por no haberla visitado más a menudo, pero un nudo me cerró la garganta. Me condujo a la cocina, donde un hervidor silbaba suavemente sobre la estufa. Siéntate, querido, dijo con delicadeza. Sirvió té en 2 tazas de cerámica gastadas y deslizó una hacia mí. La sostuve, sintiendo el calor en mis manos, pero no era suficiente para disipar el frío que sentía en el corazón. Nos sentamos frente a frente, en silencio. Solo el crepitar del fuego y el suave silbido del viento afuera rompían la quietud. Sabía que esperaba a que hablara, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía explicarle que mis sueños se habían destrozado, que el legado de mi abuelo estaba siendo destruido, que mi propia familia me había traicionado? Finalmente, respiré hondo y las palabras brotaron como un río rompiendo un dique. Abuela, empecé, con la voz temblorosa, Benet y Company ya no nos pertenece. Benson, él está arruinando todo. Lo ha cambiado todo, el personal, las estrategias. No le importa la calidad ni la tradición. Papá le entregó todo y no me escucha. He intentado, abuela, he intentado advertirles, pero nadie me hace caso. Me siento desplazado, como si los 10 años que entregué no significaran nada. Ella me escuchó, con las manos frágiles entrelazadas sobre la mesa. No me interrumpió, no preguntó nada, solo me miró con ojos tristes pero comprensivos. Continué, rompiéndome cada vez más. Estoy cansado, abuela. He sacrificado todo, amor, tiempo, mis propios sueños, para salvar la empresa. Y ahora ya no me queda impulso. Siento que he vivido para nada, como si todo lo que hice solo hubiera servido para ser traicionado. Bajé la cabeza, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. No quería llorar. No quería parecer débil frente a ella, pero ya no podía contenerme. El dolor, la decepción y la impotencia de los últimos 3 meses me arrollaron como una ola. Cubrí mi rostro, temblando con cada sollozo. Se levantó en silencio y se acercó. Sentí su mano huesuda sobre mi hombro, suave pero firme. Fabián, dijo, con voz dulce como una nana. No has vivido para nada. Estás siendo probado para que descubras tu verdadero valor. La miré a los ojos.
A pesar del desgaste de la edad, brillaban con una convicción feroz. Abuela, susurré, no sé qué valor me queda. Lo he perdido todo, la empresa, mi puesto, la confianza en papá. Tomó mi mano, sus dedos frágiles pero cálidos envolviendo los míos. No lo has perdido todo, dijo con firmeza. Todavía te tienes a ti mismo, Fabián. Y eso es lo más importante. La empresa, los títulos, son temporales. Pero tú llevas el espíritu de tu abuelo, de esta familia. Eso jamás podrás perderlo. Sus palabras atravesaron la oscuridad de mi corazón como un rayo de luz. Apreté su mano, sintiendo el calor tenue de sus dedos. ¿Pero qué hago, abuela? Pregunté, desesperado. No puedo simplemente ver cómo destruyen el legado de mi abuelo. Ella sonrió, con tristeza, pero con significado. No necesitas salvar la empresa, Fabián. Necesitas salvarte a ti mismo. Encuentra tu propio camino y no dejes que quienes no son dignos definan tu valor. Hablamos en la pequeña cocina hasta altas horas de la noche. Me contó historias de los primeros días, cuando ella y el abuelo construyeron Benet & Company, de los obstáculos que superaron. Tu abuelo solía decir, recordó, que una buena vid no necesita solo un buen suelo, sino alguien que la ame. Ese alguien eres tú, Fabián. No, Benson, no tu padre, tú. Cerca de la medianoche, la vi cansada. La ayudé a su habitación, buscándole la medicación para el corazón. Sus manos temblaban al tomarla, y un temor vago me recorrió el cuerpo. Era tan frágil, y la idea de perderla me estremeció. Me senté a su lado mientras se acostaba, su cabello plateado extendiéndose sobre la almohada como un halo. Antes de irme, tomó mi mano otra vez. Fabián, susurró, con voz débil. Si algún día me voy, sigue tu camino. No mires atrás. Prométeme. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. La abracé, sintiendo el calor de su cuerpo frágil, el leve aroma a vino como un recuerdo vivo. Era el olor de los días sencillos, cuando creía que podía lograr cualquier cosa. Besé su frente y susurré. Te lo prometo, abuela. Cuando salí de la casa, la noche estaba profunda. Me detuve junto al coche, viendo cómo la luz dorada de la ventana se apagaba lentamente. Sus palabras resonaban en mi mente como una premonición que me apretaba el pecho. Sabía que me preparaba para algo, pero no quería pensar en ello. No ahora. Encendí el motor y me alejé, llevando conmigo su calor y mi promesa. No por la empresa, no por mi padre, sino por mí y por ella. Los meses siguientes fueron un torbellino asfixiante. Mi nuevo despacho, un rincón reducido en un piso bajo de la sede de Benet & Company, se convirtió en una prisión invisible. La atmósfera estaba tensa como la cuerda de un arco. Cada reunión y pasillo estaba lleno de miradas evasivas y susurros apagados. Los ingresos se desplomaban. Los socios importantes comenzaban a retirarse y los empleados veteranos restantes se marchaban silenciosamente. Observaba cómo la empresa, el legado de mi abuelo, se desmoronaba día tras día, impotente para detenerlo. Escribía informes, enviaba correos, hablaba directamente con Benson, pero era como arrojar agua sobre un pato. No necesitaba mis consejos. Me quería fuera. El día de mi cumpleaños número 35, que esperaba pasara en silencio, todo colapsó. Fui llamado a la sala de juntas ejecutiva, la misma donde antes dirigía grandes estrategias, ahora territorio de Benson. Al entrar, lo encontré sentado al frente de la mesa, un pequeño regalo envuelto en papel plateado frente a él, con una sonrisa arrogante. Los demás directores permanecían en silencio, evitando mi mirada como si supieran lo que venía. Fabián, toma asiento, dijo Benson, con voz empalagosa. Es un día especial, ¿no? Tu cumpleaños. Empujó la caja hacia mí, sus ojos brillando con diversión cruel. ¿Un detallito de la empresa? Lo miré, pero no lo toqué. ¿Qué quieres, Benson? Pregunté, con voz fría, ocultando el temblor interior. Rió,
Un sonido que me dan ganas de golpear. Tranquilo, Fabián. Solo un pequeño cambio. Hizo una pausa, asegurándose de que todos los ojos estuvieran sobre él, y continuó. La Junta ha decidido que el rol de asesor estratégico ya no es adecuado. Has hecho bien tu trabajo, Fabián, pero necesitamos un equipo nuevo. Así que, efectivo hoy, tu contrato queda terminado. La sala pareció contener la respiración. Sentí la sangre en mis venas congelarse. Despedido. La palabra resonó, cruel e implacable. Miré el rostro arrogante de Benson y entendí. No era una decisión empresarial. Era un acto de venganza meticulosamente planeado. Quería borrarme no solo de la empresa, sino del legado familiar Bennett. No dije nada. No pude. Me levanté, empujé la caja hacia él y salí. El sonido de mis zapatos sobre la madera resonaba, cada paso, un golpe al orgullo. Escuché susurros detrás, pero nadie se atrevió a llamarme de vuelta. Recorrí el pasillo, pasando por los cuadros que narraban la historia de Bennett y Company, hasta llegar a mi oficina por última vez. No llevé casi nada, solo una carpeta y el reloj antiguo que mi abuelo Noah me había dado. Lo único que aún me unía a esos días. Al salir del edificio, la luz del logo de Bennett y Company iluminaba mi rostro. Una despedida amarga. Aquella tarde conduje a la casa de mi padre, la enorme propiedad en las afueras de Napa, donde vivía con Verónica. No sabía qué esperaba, una explicación, una defensa o solo un poco de consuelo del padre que alguna vez idolatré. Al entrar, lo encontré sentado en un sillón, un vaso de vino en la mano. Verónica a su lado, con la mirada tan fría como siempre. Fabián, dijo mi padre con calma. Llegas tarde. Nos vamos a cenar. No me contuve. Papá, dije, con la voz temblando de rabia contenida. Benson me acaba de despedir. Me ha echado de la empresa, del legado familiar. ¿Lo sabías? Me miró, pero sus ojos estaban vacíos, como si yo fuera un desconocido. Fabián, debes respetar las decisiones de Benson. Él es el CEO. Tiene derecho a hacer lo que crea mejor para la empresa. Sentí que me abofeteaba con palabras. ¿Lo mejor para la empresa? Casi grité. Está destruyéndola. Los ingresos caen, los empleados se van, los socios se retiran. ¿No lo ves? Pasé 10 años salvando esta empresa, y ahora me dices que lo respete. Intervino Verónica, con voz suave pero cortante. Fabián, estás siendo demasiado emocional. Benson hace lo necesario para modernizar la empresa. Debes aceptarlo y seguir adelante. Miré a mi padre, esperando que dijera algo, cualquier cosa que mostrara que todavía me veía como su hijo. Pero solo se encogió de hombros. Escucha a tu madre, Fabián. No compliques las cosas. Tu madre. Esas palabras fueron el último golpe. Giré y salí de la casa sin mirar atrás. En el coche, apreté el volante. Las lágrimas corrían por mi rostro. No las limpié. Las dejé caer. Que el dolor calara. Que me recordara que mi propia familia me había traicionado. Días después, aún sacudido por el impacto, una llamada detuvo mi corazón. Era Mary, la vecina de mi abuela Renley. Fabián, su voz temblaba. Tu abuela falleció en su sueño esta mañana. No recuerdo qué dije, solo que colgué, subí al coche y conduje como un loco hacia la pequeña casa de madera en las afueras de Napa. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, mezclándose con mis lágrimas. Al llegar, una ambulancia estaba en el jardín, sus luces rojas parpadeando en la lluvia. Corrí adentro, empujando la puerta, y encontré al médico y la enfermera en la sala, con rostros cargados de pesar. Se fue en paz, dijo el doctor, pero sus palabras eran solo un eco en mi cabeza. Me arrodillé junto a su cama, donde yacía, con los ojos cerrados y el rostro sereno, como dormida. Tomé su mano, fría e inmóvil, y sentí que mi mundo se derrumbaba. Lo siento, abuela, susurré. Perdón por no haber venido más.
Llamé a mi padre, con la voz quebrada. «Se ha ido, abuela», dije. «Silencio. Luego. Encárgate de los arreglos del funeral, Fabián. Verónica y yo iremos después». Sin consuelo, sin emoción. Colgué, sintiéndome borrado de la familia. El funeral se celebró 4 días después, simple como había vivido. Solo unos pocos vecinos cercanos asistieron, gente que había probado su vino casero, que había escuchado sus historias de antaño. Mi padre y Verónica llegaron tarde, elegantemente vestidos de negro, con miradas frías y superficiales. Se pararon, ofrecieron breves condolencias y se fueron temprano. Me quedé junto a su tumba, mirando la lápida con el nombre Renley Bennett, sintiendo que había perdido la última pieza de mi familia. Unos días después, me reuní con la abogada de la familia, esperando que hubiera dejado un testamento, algún rastro al que aferrarme. «No hay testamento formal», Fabián dijo, con voz comprensiva. «Por ley, la herencia de tu abuela, el viñedo y la casa, pasa a tu padre, Case Bennett». Me quedé paralizado, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. El viñedo donde mis abuelos plantaron las primeras vides, el corazón del alma de Bennett y Company, ahora pertenecía a mi padre, un hombre que ya no entendía su valor. Me quedé frente al viñedo, la lluvia empapando mi ropa. Había perdido el trabajo, a mi abuela y ahora los recuerdos de la familia. Me sentía como un fantasma, borrado del linaje Bennett. Sin empresa, sin familia, sin lugar donde estar. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras, con 4 paredes desnudas y una vieja cama crujiente. Sin ventanas al valle, sin olor a uvas maduras ni luz vibrante de Napa. Un lugar para existir, no para vivir. Corté contacto con mi padre, Verónica y Benson. Mi teléfono permanecía en silencio, sin llamadas de colegas o socios. Antes era Fabián Bennett, director operativo de Bennett y Company, pero ahora solo un nombre olvidado. A pesar de mi MBA y 10 años de experiencia, encontrar trabajo fue más difícil de lo que imaginaba. Las bodegas de Napa me conocían, pero también sabían del drama familiar. Algunas mostraban lástima, otras evitaban acercarse, temerosas de los problemas que podía traer. Acepté pequeños proyectos de consultoría, análisis de mercado para bodegas locales, pero el pago era mínimo, apenas suficiente para cubrir renta y comida. Algunos días tenía que vender objetos personales, un reloj o un traje viejo, solo para sobrevivir. Cada vez que abría la cartera, sentía como mi autoestima se erosionaba poco a poco. Pero lo que más dolía no era lo económico. Era sentir que me perdía a mí mismo. Cada día pasaba frente al viñedo de mi abuela, ahora propiedad de mi padre. Me detenía al borde del camino, mirando a través de la cerca las vides, firmes y resistentes como ella había vivido. Recordaba sus palabras, «No mires atrás». Pero el pasado era todo lo que me quedaba. Sostenía el reloj de mi abuelo, último vestigio de aquellos días, preguntándome si tendría fuerzas para seguir. Mi cumpleaños número 36 llegó silencioso. Desperté en el apartamento silencioso, con una luz tenue filtrándose por las cortinas. Sin pastel, sin felicitaciones, ni siquiera un buen café. Planeaba repetir la rutina, trabajar en mi laptop, buscar proyectos, tratar de no pensar en lo perdido. Pero un golpe en la puerta rompió la quietud. Abrí y encontré a un mensajero con un sobre blanco, con mi nombre, Fabián Bennett, escrito con elegante caligrafía. Lo abrí, el corazón golpeando mientras leía. Era una invitación de la oficina de Edward Collins, el abogado que manejaba los asuntos personales de mi abuela Renley. Por instrucciones de la señora Renley Bennett, decía la carta, estamos autorizados a contactarlo en su cumpleaños número 36. Por favor, visítenos hoy a las 10 de la mañana. Sostuve el sobre, un torbellino de confusión y esperanza en mi pecho. ¿Qué me habría dejado mi abuela? No me atreví a ilusionarme demasiado, temiendo la decepción. Pero tomé mi abrigo, las llaves y conduje hacia su oficina, el corazón a 1000.
La oficina de Edward Collins estaba en el centro de Napa, un edificio pequeño pero elegante, con grandes ventanales. Al entrar, M.R. Collins, un hombre de unos 60 años, cabello plateado y gafas de aro dorado, se levantó para saludarme. «Fabián», dijo cálidamente. «Llegas justo a tiempo. Siéntate», indicó. Me senté, con las manos temblando sobre mi regazo. Sacó un sobresellado y un expediente grueso de su cajón, colocándolos frente a mí. «Tu abuela preparó esto hace años», dijo, con mirada significativa. Lo llamaba su plan de contingencia por si las cosas salían mal. «Sabía que lo necesitarías, Fabián». Apreté la garganta al mirar el sobre. Rompí el sello y saqué un documento legal. Mi corazón casi se detuvo. Era un fideicomiso a mi nombre valorado en $5 millones, a activarse en mi cumpleaños número 36. 5 millones. La cifra me dejó atónito. Pero lo que hizo que temblara fue la carta manuscrita adjunta, en la caligrafía inclinada de Renley, la misma que había visto en mis tarjetas de cumpleaños de niño. Tomé la carta, respiré hondo y empecé a leer. «Mi querido Fabián, si estás leyendo esto, las cosas no han salido como esperabas. Sé cuánto has sacrificado desde tu juventud para proteger el legado familiar. Pero, hijo mío, el verdadero legado no está en la empresa ni en el dinero. Está en ti, en tu corazón y tu espíritu. Creé este fideicomiso no para que busques venganza o reclames lo perdido, sino para que construyas un nuevo camino, tu propio camino. Confía en ti, como yo siempre confié en ti. No dejes que el pasado te encierre. Vive, Fabián, y vive bien. Con amor, tu abuela Renley». Las lágrimas empaparon la carta, difuminando la tinta. Incliné la cabeza, los hombros temblando, incapaz de contenerme. Ella lo había previsto todo. La traición de mi padre, la hostilidad de Benson, mi caída. Y con su sabiduría y amor incondicional, me había dado la oportunidad de empezar de nuevo. Apreté la carta, sintiendo como si estuviera allí, sosteniéndome la mano, diciéndome que todavía tenía valor, que todavía había esperanza. M.R. Collins permaneció en silencio, dándome tiempo para mis emociones. Finalmente, habló. «Renley era una mujer extraordinaria, Fabián. Siempre dijo que tú eras la esperanza de la familia. Esto era su manera de asegurarse de que no quedaras atrás». Asentí, logrando apenas un gracias. Salí de la oficina con el sobre y la carta, una chispa encendiéndose dentro de mí. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar, soñar, vivir de nuevo. Aquella tarde conduje al cementerio donde descansaba mi abuela. Su tumba se encontraba bajo un gran roble, la lápida brillando con la luz del sol. Me arrodillé, colocando la carta sobre la piedra, y susurré: «Gracias, abuela, por creer en mí, por darme esta oportunidad. Prometo no defraudarte». Me levanté mirando el cielo, una nueva energía recorriéndome. Los 5 millones no eran solo dinero. Eran confianza, amor, el verdadero legado de Renley. Los usaría para reconstruir, no para vengarme, sino para demostrar que soy Fabián Bennett. Y nunca me rendiría. Comencé con un nuevo sueño: Bennett Bean Works, una bodega orgánica enfocada en agricultura sostenible y calidad excepcional. Arrendé una vieja instalación en las afueras del Valle de Napa, un lugar modesto, con paredes de ladrillo descascarado y techo de hojalata oxidada. No era glamuroso como la sede de Bennett Company. Pero no necesitaba glamour, necesitaba un lugar para empezar de nuevo. Llamé a algunos antiguos amigos, empleados veteranos que habían trabajado conmigo en Bennett Company y se habían ido porque no soportaban la gestión de Benson. Vinieron no por el dinero, sino por la fe en mí. «Fabián», dijo Mark, el exgerente de producción, al entrar en la instalación. «Si tú puedes lograrlo, te seguiremos hasta el final». Combiné nueva tecnología con los métodos tradicionales de vinificación que mi abuelo Noah me enseñó. Quería que cada botella de Bennett Bean Works llevara el alma de esas primeras vides, el amor que mis abuelos pusieron en esta tierra. Mi objetivo no era solo competir con Bennett Company,
sino restaurar el verdadero significado del nombre Bennett, un legado de calidad, integridad y dedicación. Pero la realidad era más dura de lo que había imaginado. Empezar desde cero se convirtió en una verdadera batalla. Tenía que conseguir permisos de producción, encontrar proveedores y construir una red de distribución, todo con una marca que el mercado nunca había escuchado. Incluso con los $5 millones, pronto aprendí que el dinero no podía comprar confianza. Los principales proveedores de Napa estaban ligados a Bennett & Company, y dudaban en trabajar conmigo. «Fabián, ¿sabes cómo es?», dijo uno de mis antiguos proveedores, con los ojos llenos de disculpas pero con firmeza. «No queremos problemas con Benson». No los culpaba. Benson, con el poder y la riqueza de Bennett & Company, era una fuerza difícil de desafiar. Mientras tanto, Benson empezó a notar mi presencia. Bajo su liderazgo, Bennett & Company continuaba su espiral descendente, y la aparición de Bennett Beaneworks era como una espina en su costado. Escuché rumores de que estaba usando su influencia para bloquear mi camino. Una mañana, recibí una llamada de un pequeño distribuidor que había aceptado trabajar conmigo. «Fabián», dijo, con voz tensa. «Lo siento, pero tengo que retractarme. Bennett & Company amenazó con cancelar nuestro contrato si trato contigo». Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo una oleada de rabia, pero eso era solo el principio. Benson no se detuvo en amenazas no oficiales. Comenzó a difundir rumores acusándome de usar recetas y datos antiguos de Bennett & Company, acusándome de infringir marcas. Aparecieron artículos en tabloides llamándome el traidor de la familia o el hermano celoso. Peor aún, recibí notificaciones de autoridades fiscales y reguladores exigiendo inspecciones de las licencias y procesos de producción de Bennett Beaneworks. Las auditorías se prolongaron durante semanas, deteniendo la producción, retrasando pedidos y aumentando la presión financiera. Sabía, sin pruebas, que Benson estaba detrás de todo. Esto no era solo competencia. Era una guerra personal. Algunas noches dormía en la instalación, en una vieja silla, demasiado agotado para ir a casa, trabajando para cumplir los pocos pedidos que quedaban. Estaba exhausto, con los ojos hundidos y las manos temblorosas mientras revisaba cada botella. La presión financiera me obligó a vender una parte de las acciones de Bennett Beaneworks a un pequeño inversor. Un movimiento que se sintió como perder un pedazo de mi sueño. Mi pequeño equipo, Mark, Sara y algunos otros, era mi mayor fuente de fuerza. Se quedaron, no por el sueldo, sino porque creían en mí. «Fabián», dijo Sara un día mientras inspeccionábamos un nuevo lote de vino. «Tú eres el verdadero líder, no Benson ni nadie más». Sus palabras fueron como medicina, dándome fuerzas para seguir a pesar de mis piernas cansadas. Tras casi 6 meses de perseverancia, un pequeño rayo de luz rompió la tormenta. Una cadena local de restaurantes accedió a distribuir el vino de Bennett Beaneworks. Probaron el Renley Reserve, el vino orgánico que había nombrado en honor a mi abuela, y les encantó. Por primera vez en meses, sonreí de verdad, con el corazón un poco más ligero. Este pequeño éxito llamó la atención de los medios locales. Un artículo en el Napa Valley Register me llamó «El hombre traicionado que renace de las cenizas». Mi historia, de co-despedido a emprendedor persiguiendo un sueño de vino orgánico, se difundió, y Renley Reserve se convirtió en un símbolo de calidad y resiliencia. Pero este éxito también encendió la furia de Benson. Lanzó una campaña de desprestigio, contratando blogs y pequeñas publicaciones para afirmar que yo estaba usando la marca Bennett para fama. Un artículo incluso me llamó ladrón de recetas, sugiriendo que había robado secretos comerciales de Bennett & Company. Leí esas palabras, con la sangre hirviendo, pero me contuve. Muchos me instaron a demandar a Benson o a defender mi honor públicamente. «No puedes permitir que te difamen así», dijo Mark, con la voz cargada de ira. Pero negué con la cabeza. «Nuestras acciones hablarán por nosotros», respondí. «Si demando, solo prolongaré el drama. Quiero que vean a Bennett Beaneworks erguido. No por palabras, sino por la calidad».
Me enfoqué en cada detalle, supervisando cada botella, cada viña, asegurándome de que cada producto de Bennett Bean Works fuera perfecto. Creía que la dedicación y la integridad superarían las mentiras de Benson. Y, en el fondo, sabía una cosa: cuanto más ferozmente atacara, más demostraba que estaba en el camino correcto. Cada calumnia, cada auditoría, cada pedido cancelado solo alimentaba mi determinación. No luchaba para derribarlo. Luchaba para demostrar que yo, Fabián Bennett, era más que un nombre de familia. Era el portador del verdadero legado de mis abuelos. Casi 2 años habían pasado desde que recibí el fondo fiduciario de mi abuela Renley, y cada día era una batalla. Bennett Bean Works, la pequeña empresa que levanté de las cenizas, empezaba a arraigarse. Nuestros vinos orgánicos, especialmente Renley Reserve, habían sido acogidos con entusiasmo por restaurantes locales y verdaderos aficionados al vino. Pero mi victoria no estaba solo en los números. Era la afirmación de que no había sido derrotado, que podía renacer, incluso cuando el mundo me daba la espalda. Mientras tanto, Bennett & Company, la empresa que una vez fue mi orgullo, se hundía en la crisis bajo el liderazgo de Benson. El contraste entre las dos compañías no podía ser más marcado. Por un lado, Bennett & Company con sus oficinas lujosas y campañas publicitarias caras, pero lleno de caos financiero y decisiones impulsivas. Por el otro, Bennett Bean Works. Pequeña, modesta, pero resiliente, honesta y creciendo con constancia. Cada botella que producimos es una declaración: la calidad y la dedicación siempre triunfarán sobre la vanidad. Escuché rumores sobre Bennett & Company a través de la prensa y antiguos amigos. Los ingresos habían caído en picada. Los socios principales se retiraban y los empleados seguían renunciando. Las arriesgadas inversiones inmobiliarias de Benson habían fracasado, dejando enormes deudas. Intentó enmascararlo con campañas publicitarias ostentosas, pero la verdad no puede ocultarse para siempre. Una mañana, abrí el Napa Valley Register y vi un titular en negritas: Crisis en Bennett & Company, el legado familiar al borde del colapso. El artículo detallaba la mala gestión de Benson, su gasto extravagante en autos, yates y fiestas innecesarias. Lo leí, pero no sentí satisfacción. En su lugar, una profunda tristeza se asentó en mí. Esta fue alguna vez mi empresa, de mis abuelos, de mi familia. Ahora, solo era una cáscara vacía. Mi padre, Case Bennett, finalmente se dio cuenta de su error. Comencé a recibir mensajes suyos, cortos, suplicantes. Fabián, tenemos que hablar, hijo, reúnete conmigo. Pero no respondí. No podía. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, recordaba su mirada indiferente cuando me despidieron. Cuando lo cuestioné sobre Benson, envié una sola respuesta: ¿sabes lo que llevó a la empresa a este punto? Luego apagué el teléfono, sin querer escuchar sus excusas. Case comenzó a recibir presión de los inversores y de los medios. La reputación de la familia Bennett cayó en picada. Verónica, como siempre, intentó echarme la culpa. Apareció en un programa local, su sonrisa afilada y tono dramático a la vista, afirmando que yo había traicionado a la familia al iniciar Bennett Bean Works para competir con Bennett & Company. Fabián siempre estuvo celoso de su hermano, dijo, con los ojos brillando como una actriz en escena. Pero el público no se dejó engañar. Las pruebas, desde informes financieros hasta testimonios de exempleados, apuntaban a la incompetencia de Benson. Verónica podía manipular a mi padre, pero no podía manipular a todo Napa Valley. Me mantuve en silencio. La prensa me buscaba para entrevistas sobre la disputa familiar, pero rechacé cada oferta. No quería convertir mi historia en un drama barato. En cambio, me concentré en Bennett Bean Works, en la calidad de nuestros productos, y lancé una nueva línea de vinos, Noah's Legacy, en honor a mi abuelo. Cada botella era una mezcla perfecta de tradición e innovación, combinando los métodos artesanales de mi abuelo con tecnología moderna. Cuando las primeras botellas de Noah's Legacy salieron al mercado, causaron sensación. Restaurantes, hoteles e incluso algunos distribuidores internacionales se interesaron.
Un artículo en Wine Spectator llamó a Noah's Legacy un símbolo de la coexistencia entre tradición e innovación. Lo leí, con el corazón latiendo, no con orgullo, sino con la certeza de que mi abuelo en algún lugar estaría sonriendo. El éxito de Bennett Bean Works no era solo una victoria personal. Era una declaración de que yo, Fabián Bennett, era el verdadero Bennett, como la prensa comenzaba a llamarme. Inversores internacionales se pusieron en contacto, proponiendo exportar nuestros vinos a Europa y Asia. Recibí llamadas de Italia, Francia, Japón, lugares donde una vez soñé llevar el nombre Bennett cuando estaba en Bennett & Company. Cada nuevo contrato, cada cumplido de un cliente, era un ladrillo en los cimientos de mi nuevo legado. Pero me mantuve humilde, sin mencionar a Benson ni a mi padre en conversaciones. Quería que mis acciones hablaran, no mis palabras. Mientras tanto, Bennett & Company entró en un colapso inevitable. Una auditoría independiente reveló la verdad. Benson había manipulado las finanzas, falsificado informes de ganancias y usado fondos de la empresa para gastos personales. Había gastado millones en autos, vacaciones lujosas e incluso un condominio en Miami que nadie conocía. Los accionistas se enfurecieron y exigieron su destitución como CEO. Se celebró una reunión de emergencia y Benson fue reemplazado por un director interino, un externo contratado para salvar lo que quedaba. Supe la noticia por un viejo amigo. Pero no sentí alegría. Sentí pesar por la empresa, por el legado y por Benson, quien había cavado su propia tumba. Muchos de los antiguos clientes de Bennett & Company comenzaron a acudir a Bennett Bean Works. Llamaban diciendo que querían trabajar con alguien que realmente entendiera de vino. Cada nuevo contrato era un contragolpe indirecto pero poderoso contra Benson. No necesitaba hablar ni demandar. El mercado me eligió. No por ser el hermano de Benson, sino porque ofrecía calidad, sinceridad y una historia confiable. Una noche, mientras inspeccionaba un nuevo lote de vino en la bodega, sonó mi teléfono. Era Benson. Miré su nombre en la pantalla, con el dedo sobre el botón de rechazar. Llamaba una y otra vez, dejando largos mensajes suplicando. Fabián, hermano, tenemos que hablar. Sé que cometí errores. Ayúdame. Escuché, pero no respondí. No por arrogancia, sino porque no me quedaba nada que decir. Benson tuvo su oportunidad y eligió su camino. Ahora quería concentrarme en el mío. Pero sabía en el fondo que la guerra no había terminado. Benson podría haber caído, pero mi padre, Case, seguía allí y no soltaría tan fácilmente. Miré por la ventana, con la luz de la luna iluminando los viñedos, y me dije: pase lo que pase, papá, estoy listo.